Amén. Les voy a dar unos minutos, un minuto en realidad, para que se acomoden, terminen de saludarse, se acomoden en su puesto y pongan atención a la palabra del Señor. Amén. Amén. Sí. Amén. Nos acomodamos, ¿cierto? Ponemos nuestros teléfonos en modo silencio. Los niños se sientan al lado de sus padres. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Estoy agradecido de Dios porque puedo estar aquí predicando su palabra. Siempre he creído que predicar la palabra de Dios es una bendición, es un regalo de Dios, es algo que Dios le da a algunos hombres y pone en el corazón de algunos hombres, y es una bendición poder llevar la palabra de Dios. Y yo creo que Dios traía a mi corazón esto, uno de los grandes problemas en este tiempo es que la iglesia, y yo no voy a hablar del mundo, yo voy a hablar de la iglesia ha perdido el temor a Dios. El temor a Dios. ¿Y por qué le digo esto? Yo creo que todos hemos visto las noticias, ¿cierto? Y hemos visto, ¿cierto?, un comediante que dice ser pastor, el famoso pastor Rocha, quien habla, ¿cierto?, de la palabra de Dios y la habla sin temor. Y guau, que pega fuerte cuando empezamos a escuchar estos chistes de doble sentido, estas burlas a la iglesia. Pero también yo quiero decirle algo. El hablar de él no me hace mejor cristiano a mí, ni mejor cristiano usted, ni tapa su pecado, ni tapa el mío. Por eso quiero hablar del temor de Dios, porque en este tiempo hay muchos cristianos que hablan del pecado de otro, de la caída de otro, como queriendo tapar su propio pecado. Pero también nosotros como iglesia hemos olvidado el temor de Dios. Y esto no es algo ajeno a este tiempo ni desconocido, siempre ha sido así. La humanidad desde su existencia ha perdido el temor de Dios. Cantamos recién que ruge el león, ¿cierto? Y que la tierra se estremezca. O sea, estamos hablando de que cuando Dios habla, la tierra se mueve. Por eso yo les hablaba recién del tema de la quietud, de poner atención a la palabra. Porque a mí me gusta mucho esto, y no es que sea tan cuadrado para mis cosas, pero yo siempre entiendo cuando nosotros vamos a escuchar a algún expositor de lo que sea, nos vuela una mosca en una sala. Sin embargo, en la iglesia nos volvemos permisivos. Y en la iglesia decimos que está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Guau, que nos pega, ¿cierto? En la iglesia tenemos tiempo para todo, pero en otros lados no tenemos tiempo para todo. Entonces, ¿qué estoy hablando yo? Estoy hablando de un rey que se merece reverencia. Por eso la importancia de la atención a la palabra. Le dije que no es algo ajeno, algo desconocido, porque desde la antigüedad el hombre le ha perdido el temor a Dios. Y yo hablo de dos tipos de temor, porque la Biblia habla de dos tipos de temor a Dios. Está el temor reverente a que la presencia de Dios ya no esté conmigo, que es el temor que tenía David cuando pecó, pero también está el temor a que la mano de Dios caiga sobre una persona. Dijo el apóstol, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El apóstol entendió que Dios estaba vivo, que Dios estaba viendo todo lo que él hacía, todo lo que él decía, cómo él actuaba, Dios lo veía. Entonces él dijo, dura cosa, peligrosa cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Tremenda advertencia para el pueblo de Dios. Peligrosa cosa es caer en las manos de Dios. Peligrosa cosa es que Dios aleje su misericordia de tu vida y de mi vida. Y el hombre más sabio de la tierra escribe un consejo inspirado por el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, él escribe un consejo para la iglesia en este tiempo. Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14, nos ponemos de pie en reverencia a su palabra. Eclesiastés 12, versos 13 y 14 dice así: Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto y dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta,
sea buena o sea mala. Amén. Inclinamos el rostro, Padre, he leído tu palabra es vida, y oro, Dios, en respuesta y en recuerdo sobre mi vida y sobre la iglesia, lo que has declarado sobre ella, Dios, que mientras predique tu palabra, tú te moverás en respuesta a ello, Dios, que tu Espíritu Santo se moverá con fuerza y con poder. Mientras yo predique tu palabra hará la herida, Dios, y también la sanará. Mientras predique tu palabra, Señor, tu palabra será como agua para aquella tierra seca, Dios, que en esta tarde ha venido hasta este lugar buscando una gota del agua de tu palabra, Dios, para que vuelva a reverdecer. Y en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra hoy no cae en tierra pedregosa. Tu palabra hoy no cae entre espinos, Dios. Tu palabra cae hoy en tierra fértil y da fruto al 100%. Lo que tú hoy vas a hacer, Dios, es grande. Lo que tú hoy vas a hacer sobre la iglesia es poderoso, Dios, y yo lo creo. Señor, yo creo que mientras predique tu palabra, tu Espíritu Santo va a comenzar a sanar, Dios. Va a comenzar a libertar. Va, Señor, a redarguir en lo profundo de nuestros corazones. Nos va a hacer mirar nuestra vida frente a un espejo, Dios, y entenderemos que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres temible, que no hay nadie como tú, Rey de reyes y Señor de señores, que mi alma y mi espíritu se postran ante ti, reconociendo que lo que viene del cielo es santo, reconociendo que lo que fluye de tu boca es palabra que da vida, Dios, pero que también destruye. Dios grande, Dios de temor, Dios de la vida y Dios de la muerte, Dios que sentencia y Dios que bendice. Invoco tu nombre en esta hora sobre la iglesia y sobre mi vida, y tú que haces camino donde no los hay, hoy, Dios, hoy para gloria de tu nombre empiezas a cerrar caminos, algunos sobre este lugar, y a otros les abrirás camino para gloria de tu nombre. Te doy gracias, lo creo en fe, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Puede tomar su asiento. Qué hermoso es este libro de Eclesiastés, como toda la palabra del Señor, porque toda la palabra del Señor es hermosa. Lo escribió Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Salomón, cierto, le pide al Señor sabiduría para guiar a su pueblo, y el Señor le dice: yo te voy a dar aún honor, riqueza, cosas que tú no me has pedido, pero te voy a dar algo excepcional, le dice Dios a Salomón cuando Salomón se presenta delante de él. Le dice: yo te voy a dar sabiduría. Sabiduría. Qué importante es pedirle sabiduría a Dios. Algo que el pueblo de Dios ha olvidado. De repente el pueblo de Dios habla tanta tontera, tanta estupidez, porque no tiene sabiduría, porque no le pide sabiduría a Dios, porque dobla las rodillas para pedir riquezas, pan y tantas otras cosas, pero no pide sabiduría, no pide entendimiento de la palabra, no pide conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios nos entrega el temor de Dios. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto. Y es increíble cómo el Espíritu Santo siempre está presente, porque dicen los teólogos que cuando Salomón escribe Eclesiastés o el libro del predicador que se llama, él lo escribe en el comienzo de su apartar de Dios. Sin embargo, aún ahí el Espíritu Santo venía sobre él, y él escribe al final del libro estos versos, como diciendo: yo he vivido todo en la vida. Saben que Salomón es un hombre que redacta en sus palabras, en sus libros, él dice: yo nada le negué a mis ojos, ni nada le negué a mi boca, ni nada le negué a mi cuerpo ni a mi mente. Salomón hizo todo lo que quiso. Él se tomó todas las libertades que quiso. Él hizo todo lo que su corazón soñó. Imagínense que usted pudiese hacer todo eso. Todo lo que su corazón sueña, lejos de Dios y con Dios. Todo eso hizo Salomón. Todo eso, al Salomón no se le negó nada. La Biblia dice que él vivió todo lo que un hombre puede vivir en su vida. Todo lo que él deseó. Y yo, mientras leía la palabra y Dios la traía a mi corazón hace unos días atrás, yo entendía esto, que Dios había hecho advertencias sobre su pueblo: no acumularás riquezas. Sin embargo, Salomón fue un hombre que acumuló muchas riquezas. La Biblia decía: no volverás a Egipto. Sin embargo, la Biblia había un mandato sobre el pueblo de Israel: no volverán ustedes a Egipto. Sin embargo, la Biblia dice que Salomón se casó con la hija de Faraón, y él fue a Egipto a transar con los egipcios, a comprar caballos a Egipto, a armar su poderío en Egipto. O sea, Salomón, con toda su sabiduría, fue un hombre que transgredió muchas veces la ley de Dios. Dios le había dicho: no tendrás más de una mujer. Salomón tuvo 1000 mujeres, 700 princesas y 300 concubinas.
Salomón fue un hombre que con toda la sabiduría que él tenía, aún así transgredió el mandato de Dios. Imagínese usted, imagíneme yo. Nosotros con nuestra ignorancia de la palabra, ¿cuántas veces no transgredimos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos vivimos lejos de la palabra de Dios? ¿Cuántas decisiones no tomamos sin Dios? Y Salomón, este hombre que pudo vivir todo lo que su corazón anheló, este hombre que fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Nos recuerda y él nos dice a través de su palabra, el fin de todo discurso oído, o sea, todo lo que yo he aprendido en mi vida lo resumo en esto solamente: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así resume Salomón toda la sabiduría de la vida. Toda la sabiduría de la vida de un ser humano, Salomón lo define en dos cosas: teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos, guarda su palabra, vive la palabra de Dios. No solamente la conozcas, sino que dice teme a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios? Es entender que Dios está en todo lugar. Yo no voy a hablar hoy día de ese temor reverente de que Dios te abandone. Yo voy a hablar de ese temor que muchas veces olvidamos cuando hablamos de más, cuando cobuchamos, cuando mentimos, cuando de nuestra boca fluyen palabras que no vienen de Dios, palabras que no edifican, palabras que destruyen. Ahí no hay temor de Dios. Cuando mentimos, cuando robamos, cuando dejamos a Dios de lado, ahí no hay temor de Dios. Ahí no hay temor de Dios. Cuando hacemos tantas cosas que nosotros sabemos que están mal, ahí no hay temor de Dios. Cuando vienen las dobles miradas, las dobles intenciones en nuestras palabras, ahí no hay temor de Dios. Cuando flojeamos, ahí no hay temor de Dios. Cuando dejamos de hacer la obra de Dios, ahí no hay temor de Dios. Cuando destruimos con nuestras manos y con nuestros labios, con nuestros pensamientos, ahí no hay temor de Dios. Cuando escuchamos música mundana que no edifica, ahí no hay temor de Dios. Ahí no hay temor de Dios. Cuando nos arrepentimos a medias, cuando escondemos, ahí no hay temor de Dios. De este temor quiero hablarte hoy día cuando Salomón dice, ante todo dice, resume la vida en esto: teme a Dios porque Dios es Dios y tú eres simplemente un hombre. Teme a Dios, teme a la mano de Dios, porque la mano de Dios es poderosa. Gracias. Teme a Dios, porque Dios es santo. Y un hombre sin temor a Dios no puede caminar en la línea de Dios. Por eso el proverbista Salomón, y quien escribe este libro, nos recuerda. Y es como Salomón dándonos el gran consejo de la vida. El mejor consejo que te podría dar alguien en este minuto es que le temas a Dios. El mejor consejo que te puede dar alguien en este minuto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. No hay mejor consejo que este. No hay un mejor consejo para el trabajo, no hay un mejor consejo para la vida, para el matrimonio, para seguir a Dios, para servirle a Dios. No hay mejor consejo que este. Teme a Dios. Teme a Dios antes de hablar, teme a Dios. Antes de apuntar, teme a Dios. Teme a Dios antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar cualquier decisión, teme a Dios. Ten temor de Dios. Mira, Dios te está mirando desde los cielos. Dice la palabra de Dios: ¿dónde te esconderás de mi presencia? Si fueses a las profundidades del mar, ahí estaré yo. Y si saliese, fuese de la tierra a la altura de los cielos, ahí también está el Señor. Si te escondieses en las tinieblas más espesas, ahí también está Dios. Dios está en todo lugar. Pero la iglesia ha olvidado eso. Por eso la iglesia no le teme a Dios. La iglesia ha olvidado el temor de Dios. Miramos a Dios como un compadre, como un amigo. Hoy día voy, mañana no, da lo mismo. Si hoy día no oro, no importa. Dios me va a entender. Si hay una palabra que odio, es que Dios me va a entender, porque Dios no entiende a nadie, hermanos. Todavía no he encontrado un versículo bíblico donde diga, y Dios lo entendió. No hay un verso bíblico que diga, y Dios lo entendió. Dios no entiende a nadie, porque Dios es soberano. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Dios no le pide permiso al hombre para hablar de su grandeza. Y Dios no le pide permiso al hombre para que lleve la grandeza de Dios a otros lugares.
Dios es Dios. Y la iglesia olvida quién es Dios. Y por eso yo hoy día quiero recordarle quién es Dios. Para que haya temor en sus corazones, para que antes de tomar una decisión, antes de hacer cualquier cosa, usted piense que Dios lo está escuchando, que Dios lo está mirando, que Dios lo está apuntando, que Dios está allá en el cielo y que Él es todo poder, y que si Dios no lo ha consumido aún, es por pura misericordia. Es por pura misericordia. No es que usted se lo merezca, que usted se lo haya ganado. Es pura misericordia de Dios, es pura gracia de Dios. Por eso vivimos el tiempo de la gracia. Josué dice lo siguiente, en Josué 7. Yo quiero hablar del temor de Dios y quiero que usted lo guarde en su corazón y atesore esta palabra. Ahí en Josué 7 habla de la historia de Acán. ¿Quién era Acán? Acán era un soldado del pueblo de Dios, y Dios manda a su pueblo a una guerra. Y el pueblo va a la guerra y Dios había dado un solo mandato. Miren lo que había dicho Dios. Dios había dicho: yo les voy a dar la victoria. Nadie va a poder hacerle frente a ustedes. Nadie va a poder pararse delante de ustedes. Sus enemigos les van a tener temor. Por eso, ¿saben por qué el pueblo de Dios hoy día tiene temor y la gente no le tiene temor al pueblo de Dios? Ahí lo van a entender. Entonces la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios va a la batalla, y Dios había dado una sola orden: no tomen nada del tesoro de la batalla. Había una sola orden de parte de Dios. Una sola orden. Lo único que ustedes tienen que ir a hacer es presentarse a la batalla y Dios les va a dar la victoria. Y una sola orden: no tomen nada del tesoro. Entonces la Biblia dice que Israel venció a sus enemigos. Pero uno de los soldados del pueblo de Dios no tuvo temor de Dios. Uno no tuvo temor de Dios. Uno dijo: Dios no me está viendo. Uno dijo: no importa, nadie me ha visto y Dios debe estar ocupado. Entonces la Biblia dice que Acán tomó un manto babilónico y 2 lingotes de plata y lo escondió bajo su carpa, como creyendo que nadie lo había visto. Así actuamos nosotros. Así actuamos nosotros. Nadie me está mirando y Dios debe estar ocupado. Así actuamos nosotros. Cuando hablamos, cuando mentimos, cuando robamos, cuando decimos, cuando coachamos. Así actuamos nosotros como Acán. Y Acán escondió su pecado debajo de su carpa. Dice la Biblia, como diciendo: nadie nunca me va a descubrir. Pero Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Él es omnisciente, Él está en todo lugar. Él es omnipresente, está en todo lugar. Es omnisciente, todo lo sabe. Y Dios lo sabía. Entonces dice la Biblia que el pueblo fue de nuevo a la batalla, esta vez contra un ejército más chico, solamente 3,000 personas. Pero no pudieron hacerle frente a sus enemigos. Ahí está tu respuesta. Ahí está tu respuesta. Cuando hay cosas ocultas en tu corazón, cuando hay pecado oculto, no le puedes hacer frente a tus enemigos. ¿Te has preguntado por qué no haces frente a tus enemigos? Ahí está tu respuesta. Hay desobediencia, por eso no le podemos hacer frente a nuestros enemigos. Por eso el pueblo de Dios no tiene el poder que tenía en la antigüedad. Porque hay desobediencia a Dios. Porque no hay temor de Dios. Porque Dios se mira como cualquier cosa y todo es más importante que Dios. Y vuelve la famosa frasecita: Dios me va a entender. Pero Dios no entendió a Acán. Dios no entendió su desobediencia, porque Dios no entiende la desobediencia. Entonces, ¿qué pasó? La Biblia dice que el pueblo se arrodilló y oró. ¿Y qué recuerdo me trae esto de la iglesia? ¿Y qué recuerdo me trae de mi vida? Y dice: el pueblo se arrodilló y oró y dijo: yo no puedo hacerle frente a mis enemigos. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Qué está pasando que no puedo hacerle frente a mis enemigos? ¿Qué está pasando si tú dijiste que nadie podría hacerme frente? Entonces el Espíritu Santo le trae revelación y le dice: ustedes pecaron. Tú pecaste. El pueblo pecó, dijo. Y como el pueblo pecó, no tiene autoridad. Y como el pueblo pecó, Dios no está con ellos. Y como el pueblo pecó, no hay respuesta de Dios. Y como el pueblo pecó, no le puede hacer frente a sus enemigos.
Entonces, Dios que todo lo sabe, dijo: echen suerte. Y la Biblia dice que la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmi. Y Josué le dijo: confiésame lo que has hecho, porque Dios no es cobullento. No anda sapeando a los hermanos Dios por si acaso, para que sepan. Pero Dios sí nos da la oportunidad de ir a sus pies y confesar nuestros pecados. Qué tremenda diferencia, Dios, ¿eh? Qué maravilloso es Dios. Entonces, dice la Biblia que Acán confesó su pecado y dijo: yo estaba en la batalla y vi un manto babilónico y unos lingotes de oro, dijo, y los escondí bajo mi carpa. Entonces dice la palabra de Dios que vino la palabra sobre Josué y Dios le dijo a Josué: sáquenlo de en medio de la congregación, sáquenlo y apedréelo todo el pueblo. Y así murió Acán, hijo de Carmi, el hombre que no tuvo temor de Dios y desobedeció a Dios. ¿Lo entendió Dios? ¿Entendió Dios que había ambición en su corazón? ¿Entendió Dios que él le había desobedecido? ¿Lo entendió Dios? Entonces pregúntate, ¿por qué Dios hoy día te está entendiendo? Eso se llama gracia. Gracia sobre tu vida. No porque seas mejor, es porque su gracia está extendida hoy. Pero esa gracia está extendida para que tú busques perdón de Dios. Aquel que no tiene temor de Dios tiene una sola consecuencia: la muerte. Por eso la Biblia dice: la paga del pecado es. Lo sabemos de memoria, ¿no? Ahora pongámoslo en práctica. Hebreos 10:25. Mire, algo tan facilito. Y yo mientras leía esto, el Espíritu Santo ministraba mi corazón. Porque cuando somos ovejas, que somos porfiados, y cuando somos pastores a veces somos más porfiados todavía. Pero yo me acuerdo cuando mi pastor me decía: hermano, los vemos el domingo. Y yo le decía: sí, pastor, el domingo. Y no llegaba el domingo, pero hermano. Pocas veces sí, aunque ustedes no lo crean, podrían preguntarle a mi pastor: fue una muy buena oveja. Está mal que yo lo diga, pero Dios sabe que es así, no puedo mentir aquí. Fue una muy buena oveja con mi pastor. Hebreos 10:25. Un mandato de parte de Dios. No es opcional, no es si tienes ganas, no es si estás de buen ánimo, no es si te sientes bien o mal. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ayudándonos, levantándonos, guiándonos unos a otros. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El apóstol Pablo está hablando aquí de la venida del Señor Jesucristo. De eso está hablando. Y dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, cuanto más que el día del Señor ahora está cerca. Es un mandato de parte de Dios. Pero venimos cuando queremos, cuando estamos de ganas, cuando estamos de ánimo, por si llueve, por si gotea, por cualquier cosa. Cualquier cosa es una excusa delante de Dios. Pero cada vez que usted quiera ponerle una excusa a Dios, acuérdese de Acán. No se ría, si es verdad. Cada vez que usted quiera colocarle una excusa a Dios, acuérdese qué le pasó a Acán. Ojalá Dios quiera que esta palabra se quede en su corazón y cada vez que ustedes piensen en no venir, el Espíritu Santo les traiga memoria y digan: lo que le pasó a Acán me puede pasar a mí. Gloria a Dios. Era un mandato sencillo del apóstol Pablo: vayan a la iglesia, congréguense. Pero aún así este mandato sencillo se nos hace gravoso, se nos hace pesado y le ponemos 50.000 excusas a Dios porque hemos perdido el temor de Dios. Y no es que el apóstol Pablo se le haya ocurrido que la iglesia esté llena y dijo: les voy a decir, congréguense. No, la Biblia, toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios de tapa a tapa está inspirada por el Espíritu Santo. Lo dijo el Espíritu Santo. Esto no lo dijo el apóstol Pablo, esto lo dijo el Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue un canal, pero esto lo dijo el Espíritu Santo.
No se me ocurrió a mí hoy día en la mañana. No se me ocurrió hoy día a las 5 de la mañana cuando estaba despertando. ¿Qué predico, Señor, hoy día? No se me ocurrió a mí. El apóstol, inspirado, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dijo: mira, dile al pueblo que no dejen de congregarse, porque el día del Señor está cerca. No sea que ese día el Señor no los encuentre donde tienen que estar. Qué tremendo es Dios. Por eso hay que tenerle temor a Dios. Se imagina que usted venga todos los domingos a la iglesia y el último domingo, cuando el Señor venga, usted anda haciendo cualquier otra cosa. Más encima pecando. Es lo más común. Es lo más común. Lo más probable es que si alguien dejó a Dios de lado, esté pecando. Así de sencillo. Y no me digan que no, porque es así. Y no le estoy diciendo que usted anda asaltando un banco, matando a alguien, pero acuérdese que los pecados son pecados delante de Dios. Lo más probable es que su pastor lo llame y usted le diga: estoy enfermo, y esté en el mall comprando. Y por esa mentira usted se va a ir al infierno, porque ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Vio cómo la cosa no es tan sencilla? No es tan sencilla la historia. Hebreos 13:17. Que me gusta cuando, ¿saben, hermano? Yo esta palabra la escribí hoy día entre las 5:30 y las 6:30 de la mañana, más o menos. Que Dios empezó a hablar a mi corazón y yo me levanté y me puse a escribir en la tablet y dije: esta es la palabra que Dios me va a entregar hoy día para la iglesia. Por eso sé que está inspirada por el Espíritu Santo. Un mandato de parte de Dios. No es por si usted quiere, no es por si le gusta el pastor, le agrada el pastor o la pastora, se sienta cómodo con ellos o no se sienta cómodo. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y... Puta que cuesta. Yo también fui oveja. Y el mío sí que era duro. Ese pastor sí que era de verdad, po. Ni a los talones le llegó. Ese se paraba y gritaba nomás. No era una insolencia, decía: o se rompe o se raja, pero así era mi pastor. Usted tiene que hacer tal cosa, usted tiene que hacer tal cosa, usted tiene que hacer tal cosa, usted tiene que hacer tal cosa. Amén, mi pastor, amén, mi pastor, amén, mi pastor, y pobre del que no llegará. Así era mi pastor. Así era mi pastor. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos vuelan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta por lo que hagan. Con alegría, eso es lo que cuesta. No quejándose, porque esto no es provechoso. Y qué tremendo esto cuando uno dice: Señor, yo tengo que dar cuenta. Y yo estoy súper claro con eso. Yo creo que más claro que todos ustedes que yo tengo que dar una cuenta por ustedes. Pero ahí va a ser como los voy a acusar. Ustedes no saben lo que yo estoy esperando ahí arriba cuando yo llegue. Mira todo lo que me hicieron. Sí. Esos vistos, esos WhatsApp que no tienen patas ni cabeza alguno. Uf. Y yo que me muerdo la lengua. Y el Señor lo sabe. Esto duele, ¿sabe? Porque la palabra tiene que hacer la herida. Apáguela, no hace mucho calor. Por favor. Esta palabra duele porque, ¿sabe? Nos pega en el ego. Cuando la Biblia nos habla de sujetarnos y de someternos, ya nos empieza a doler un poquito el ego, ¿cierto? Porque cuesta sujetarse, cuesta someterse. Y nosotros muchas veces decimos: pero si mis pastores son tan jóvenes, ¿cierto, pastora? Son jovencitos, me dijo un día un hermano. Son jovencitos ustedes. Y lo dijo, ¿no? Pero yo me la tomo. Son jovencitos ustedes los pastores. Y dije: amén, amén, este hombre tiene revelación, dije yo. Claro, dijo los pastores. Son jovencitos. Pero que su pastor sea joven no significa que Dios no lo haya llamado y que Dios no lo haya escogido, porque la misma Biblia dice que Timoteo tenía 16 años cuando era pastor. Y el apóstol Pablo le dice algo a Timoteo: que nadie tenga en poco tu juventud. Jeremías, cuando fue llamado por Dios, tenía 15 años. David, cuando fue llamado por Dios, tenía como 14 años cuando fue ungido. Así que la juventud no es un impedimento para que Dios llame, ni tampoco es un impedimento para que Dios ponga en autoridad.
Y que yo lleve muchos años menos en el evangelio que algunos aquí, tampoco es un impedimento. Porque Dios llama y capacita a quien quiere. Que su pastora sea jovencita no significa que tenga menos sabiduría. Para nada, porque Dios elige y llama a quien quiere Dios. Y Dios honra a quien le honra. Pero nosotros buscamos cualquier excusa para desobedecer a Dios. Y ahí le empezamos a decir a Dios: no estoy de acuerdo con el pastor. Señor, no creo que tú le hayas hablado de esto. Quizás mi pastor está equivocado, quizás mi pastora está equivocado. Quizás el pastor me tiene mala. Yo he escuchado de todo, por eso le digo, no le caigo en gracia al pastor. Cualquier excusa para desobedecer a Dios, y al desobedecer perdemos el temor de Dios. Y si Dios nos dice a través de su palabra: congréguense, sométanse, sujétense, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Obedecer. Obedecer. Nada más que eso. Porque si usted no obedece, usted ha perdido el temor de Dios. Es lo que dice la palabra. Por eso yo podría preguntarle aquí, y usted tiene que ser bien sincero conmigo. Y más que sincero conmigo, sea sincero con el Espíritu Santo. No le voy a pedir que levante su manito porque no quiero avergonzar a nadie. Pero podría preguntarles: ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Y usted analice en su corazón: ¿usted ama a Dios? ¿Usted realmente ama a Dios? ¿Realmente ama a Dios? ¿Ama a Dios más que a su esposa, más que a su esposo, más que a sus hijos, más que a sus sueños, más que a los anhelos de su corazón? ¿Usted ama a Dios? ¿Es Dios su prioridad? ¿Usted ama a Dios? Porque Juan 14:15 dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si usted me dice que ama a Dios y no se congrega, usted no ama a Dios. Y si usted me dice que ama a Dios y no se sujeta a su pastor, usted no ama a Dios. Y si usted dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, usted no ama a Dios. Y si usted dice que ama a Dios y no tiene temor de Dios, usted no ama a Dios. O sea, usted es un mentiroso, y los mentirosos no entran al reino de los cielos. Por eso tiene que analizar su corazón y realmente saber y entender si usted ama a Dios. Porque hoy día es muy fácil decir yo te amo, pero de aquí para afuera. Pero aquí hay otra cosa. El apóstol Juan habla de este temor reverente a Dios. Si aman a Dios, guarden los mandamientos de Dios. Si amas a Dios, guarda la palabra de Dios. Qué tremendo es esto de tener temor reverente a Dios, temor real de Dios. Y nos cuesta, porque en nuestra naturaleza pecaminosa está el no temerle a Dios. Porque se imaginan si Eva hubiese tenido temor de Dios. Dios le dijo: no comas del fruto prohibido. Le dijo: puedes comer de todos aquello, pero de este no comas. Del árbol de la vida del bien y el mal, Eva, no comas. ¿Se imaginan si Eva hubiese tenido temor de Dios? Eva no come. Y si Adán hubiese tenido temor de Dios, no le hace caso a Eva. ¿Saben lo que es tener temor de Dios? Empieza a llevarlo a su corazón, es lo que le estoy diciendo. Empieza a llevar a su corazón lo que es temer a Dios, lo que es entender cuando la mano de Dios está en un lugar. Entonces Dios no entendió a Eva y la sacó cascando del paraíso. Y tampoco entendió a Adán, que dijo Eva y le quiso echar más encima la culpa a Dios, el sinvergüenza. Le dijo: la mujer que tú me diste, le dijo, la mujer que tú me diste me hizo pecar. Y Dios tampoco lo entendió. Por eso cuando le decimos a Dios: no, el hermano me dijo, el pastor me dijo, el hermano me hizo esto, la pastora me dijo esto, esas son excusas. Y usted cree que Dios lo va a entender. Dios no lo va a entender. Es que las circunstancias, los problemas me llevaron ahí. Mentira, Dios no lo va a entender, hermano. Si Dios no entendió a Adán y Eva en el paraíso, no entendió a Can, que le gustó, que tuvo ambición en su corazón, Dios no va a entender a nadie, hermanos. Porque Dios no está para entender al ser humano. El ser humano está para obedecer a Dios. Dios es soberano. Por eso cantamos Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso cantamos que Él es el león de la tribu de Judá. Él no es un manso cordero. Él es el león. Cuando Él ruge, la tierra tiembla.
Cuando Dios habla es como un estruendo, dice Apocalipsis. Su voz es como un estruendo, como miles de ríos. Ese es Dios. Por eso cuando la gente dice Dios me habló, yo tengo cuidado de escuchar bien quién le habló, si fue Dios o su conciencia. Porque Dios no le habla a todo el mundo. Y ¿saben qué? Yo les voy a decir algo más. Y ojalá les pegue profundo en el corazón a los soñadores y a los buenos para tener revelación. Mire bien, escuche bien, ponga atención a lo que le voy a decir ahora. Cuando alguien a mí me dice Dios me habló, Dios nunca habla fuera de esto. No hay revelación fuera de la palabra, ni hay revelación contra la palabra. Si a mí alguien me dice Dios me habló, Dios me mostró, tuve una visión, un sueño, lo que quiera, yo lo primero que voy a hacer, lo voy a analizar con esto. Y si lo que esa persona me dijo está fuera de esto, o no está respaldado por esto, eso no vino de Dios. Es tan sencillo como eso. Porque la Biblia dice que en Apocalipsis se cerraron las revelaciones. Por eso toda revelación, todo sueño, todo lo que venga de Dios debe estar sujeto a la palabra. Amén. Amén. Entonces tenga cuidado con lo que sueña y analice lo que sueña. Porque si usted sueña y es de Dios, sujeto a la palabra. Si no, no es de Dios. Dios no le mostró, hermano. Comió tarde, comió mal, le dio fiebre, lo que sea. Sí pasa, lo he visto tantas veces. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno escucha y lo que analiza. Todo tiene que estar sujeto al temor de Dios. Lo que yo le digo a mi hermano tiene que estar sujeto al temor de Dios. Si yo quiero corregir a mi hermano, yo lo corrijo con sabiduría, con autoridad que Dios me ha dado y que me ha sido delegada desde la iglesia. Por eso yo no permito nunca que un hermano venga a corregir a otro hermano. ¿Qué se creen? ¿Quién le ha dado su autoridad? Bajo este techo y de esas puertas para adentro, la autoridad soy yo y la pastora, es lo que dice la palabra de Dios. Yo y la pastora corregimos. Nadie más corrige. Porque para eso la Biblia dice que hay un orden bíblico. Entonces cuando alguien quiera venir a enseñar, que lea su Biblia primero y va a entender lo que yo hoy día estoy diciendo desde este altar. Corrige, enseña, guía, redarguye, reprende a quien Dios puso por cabeza. Amén. Eso es tener temor de Dios. Yo no me levanto contra mi hermano. Una oveja no guía a otra oveja. Un pastor guía a las ovejas. Hechos 5 habla del temor reverente a Dios. Esta es la historia de Pedro y Juan cuando ellos son perseguidos en Hechos 5. Y Pedro y Juan estaban hablando vehementemente del Evangelio y son encarcelados y son golpeados por la causa de Cristo. Entonces dice la Biblia que Pedro y Juan son llevados ante el concilio. Y el concilio les dice, dejen de predicar el nombre de Cristo. Dejen de hablar de Jesucristo. No hablen más de Jesucristo. No digan más que Jesucristo es el Salvador. No digan más que Jesucristo es el Mesías. Entonces Pedro y Juan, inspirados por el Espíritu Santo, le responden a ellos. ¿Qué es mejor tenerle temor a Dios que temor a los hombres? Miren lo importante de esto. Es mejor tenerle temor a Dios. Es mejor que usted le tema a la palabra de Dios que usted le tema a los hombres. Es mejor que usted tema la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, que usted le tema a la gente. Entonces la Biblia dice, cuando los trajeron y los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y convenieron, dice, con él, y llamándolo a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer la afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar. Hay el temor de Dios. Hay el temor de Dios. Si alguien te dice a ti que no puedes hacer algo que dice la palabra de Dios, ahí no es. Como se dice hoy día. Ahí no es.
Pero si alguien te guía a la luz de la palabra y te dice, ahí es. Ahí es donde Dios te plantó, ahí es donde Dios vas a crecer, ahí es donde Dios va a hacer algo más con tu vida en obediencia y en temor a lo que Dios quiere hacer. La obediencia de ellos estaba con Dios. Dios les había dicho, id y predicad el Evangelio. Por eso cuando usted no predica, y no estoy hablando solamente desde el púlpito, desde la calle, desde una esquina, estoy hablando de si usted no predica en su día a día, si usted no el amigo con el vecino, si usted no predica donde Dios lo puso, si usted no predica, usted está en desobediencia. Y no hay temor de Dios en su corazón. Es un mandato predicar el Evangelio. Pablo lo entiende así, Pedro lo entiende así, los discípulos, ¿cierto? Y ellos siguen predicando. Por eso yo creo que Salomón escribe con tanta pasión al final de Eclesiastés, cuando él se da cuenta, viví todo lo que quise vivir. Y al final de mi vida me di cuenta de que había un solo motivo, de que había una sola razón, de que había una sola guía. Era temerle a Dios y guardar sus mandamientos. Salomón lo escribe, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Yo quiero que hoy día esto se quede grabado en tu corazón. Y que cuando yo te pregunte la próxima vez, te diga que fue lo último que prediqué el domingo, tú me digas, teme a Dios y guardar sus mandamientos. Que tengo que tener temor de Dios y guardar sus mandamientos. El verso termina así. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Porque Dios va a traer todas las cosas a juicio. En un minuto de tu vida, de mi vida, vamos a estar delante de Dios. Delante de Dios. Imagínense lo que es estar delante de Dios. Imagínense lo que es estar delante de Dios. Isaías dice que él cayó al piso, postrado, y él no podía levantar su rostro. Imagínense lo que es estar delante de Dios. De alguien santo, que no tiene pecado. De alguien que te demostró todo su amor en el madero de la cruz. Imagínate lo que es estar delante de Dios. Ponerte delante de Dios ahí. La Biblia dice, y los teólogos que han hablado de esto, de estar en la presencia de Dios, dice que un hombre no se puede sostener de pie, que no es capaz de levantar el rostro de vergüenza porque Él es Dios. Imagínate lo que es estar delante de Dios. Y ese día tú y yo vamos a estar delante de Dios y vamos a tener que dar una cuenta delante de Dios. Y Dios va a traer toda cosa a juicio. Eso dice la palabra. Dios no va a andar tapando las cositas, ni a Dios se le va a poder coimear, ni un buen abogado te va a salvar de lo que Dios quiere hacer o de lo que Dios te va a juzgar. Nadie ese día te va a poder defender. Ese día va a ser Dios y su presencia, y tú, ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni los amigos, ni el jefe. Nadie va a poder estar entre Dios y tú. Y ese día tú y yo vamos a tener que dar una cuenta delante de Dios. Ese día tú y yo vamos a conocer el temor de Dios, lo que es estar en la presencia de Dios. Ese día Dios va a sacar toda la obra a la luz. Ese día todo lo que hablamos en secreto, nuestras malas palabras, nuestros malos gestos, nuestras malas actitudes van a estar delante de Dios. Por eso tienes que tener miedo cuando vienes a la casa de Dios, temor cuando vengas a la casa de Dios, reverencia en la casa de Dios. Porque ese día todas las cosas, tus pensamientos, todo van a estar ahí delante de Dios y no va a haber excusa delante de Dios. Dios no te va a entender ese día. Es más, Dios, yo estoy seguro, vive Dios, que lo que estoy diciendo real ese día, en el cielo Dios va a decir lo que yo hoy día le predico. Lo que yo hoy día le estoy predicando, Dios se lo va a decir a usted. Usted no va a poder decir delante de Dios ese día, yo no sabía. Por eso le digo que no va a haber excusa delante de Dios. Usted va a decir ese día, no le va a poder decir a Dios, yo no supe porque yo no tenía temor de Dios. Yo hoy día le estoy diciendo, hay que tener temor de Dios. Hay que tener temor de Dios. Dios es Dios y Dios es santo. Dios es santo. Cuando cantamos, Dios es santo. Usted tiene que entender que está cantando que Dios es algo grande, que Dios es poderoso, que no somos dignos de estar delante de Él, que no somos dignos de llevar su palabra. Así es Dios. No somos dignos de llevar la palabra de Dios. No somos dignos de hablar de su grandeza. No somos dignos de alabarle. ¿Saben qué palabra dice? Que allá en los cielos los ángeles se peleaban por llevar el mensaje de salvación.
Y el apóstol escribe: pero a Dios se le plació en su corazón que sea por la locura de la predicación que el hombre conozca a Dios. Eso dice la palabra de Dios. Los ángeles en el cielo peleaban por llevar el mensaje de salvación, por hablar de Jesucristo, por tener la honra de hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros callamos nuestra boca. Y los ángeles en el cielo se pelean por llevar el mensaje de salvación y tú te callas como si nada, en desobediencia. Y la Biblia dice: pero a Dios en su infinita gracia, en su corazón, le nació que sea por la locura de la predicación, porque para los hombres que no conocen a Dios esto es locura. La locura de la predicación es la que lleva el mensaje de salvación. Y a Dios se le crujió que tú y yo llevemos el mensaje de salvación. Ahí en su mente, en su corazón, Él dijo: por gracia, por misericordia, podemos llevar este mensaje de salvación. Por eso tienes que tener temor de lo que fluye por tu boca, porque de tu boca no pueden fluir dos cosas. No pueden fluir bendición y maldición. No puedes bendecir a tu hermano y con tu misma boca apelar a tu hermano, hablar mal de tu hermano. No puedes mirar en bajo a tu hermano por la misma boca, con los mismos ojos que hablas y dices que ves al Rey de Reyes y Señor de Señores. No puedes. Es indigno delante de Dios, es indigno delante de Dios. Es indigno delante de Dios. Por eso Él dice que un día toda obra, toda cosa será puesta delante de Dios, lo bueno y lo malo. ¿Cuál es lo bueno de esto? Que existe la gracia. Y tú y yo vivimos en el tiempo de la gracia. Si hubiese Acán vivido en el tiempo de la gracia, todavía estaría peleando las batallas del Señor. Si el tiempo de la gracia hubiese estado en el paraíso, Adán y Eva todavía están en el paraíso. Pero a Dios se le plació en el corazón que ustedes y yo vivamos el tiempo de la gracia. ¿Y qué es el tiempo de la gracia? Es venir a los pies de Cristo y decirle: yo me equivoqué, yo pequé, yo caí, yo no soy digno de llevar tu mensaje, pero hoy estás hablando mi vida y yo entiendo que es tu gracia. Hoy me estás diciendo que tengo que cambiar y yo entiendo que es tu gracia. Hoy me estás diciendo que tengo que tener temor de lo que fluye de mi boca y yo entiendo que es tu gracia. Hoy me estás diciendo que hay una nueva oportunidad para mí y yo entiendo que es tu gracia. Hoy me estás diciendo que puedo llevar tu mensaje y yo entiendo que es tu gracia. Hoy me estás diciendo que puedo empezar a vivir de una forma diferente y yo entiendo que es tu gracia. Hoy yo entiendo que puedo recibir perdón y yo entiendo que es tu gracia. Esto fue lo que escribió Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si hoy día estás escuchando esta palabra, no es porque eres mejor que el que está allá afuera. Si hoy día estás escuchando esta palabra es porque hay gracia todavía extendida. Yo les voy a pedir que se pongan de pie esta vez e inclinen su rostro delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si quieres doblar tus rodillas, hazlo como yo, porque yo entiendo que su presencia está en este lugar. Yo entiendo que Él está en este lugar. Y hay temor en mi corazón, porque cuando su presencia se mueve nada queda igual. Y si Él está tocando tu corazón, si Él está hablando tu vida, dile ahí conmigo: Señor, yo entiendo, Dios, que eres Dios sobre todas las cosas, que no hay nadie como tú. Inclino, Señor, delante de ti mi cuerpo, mi mente, mi corazón, reconociendo tu gracia, reconociendo, Dios, que eres Dios sobre todas las cosas, y que lo que hoy has hablado a mi vida no es otra cosa que tu gracia, Padre, para, Señor, reformular mi camino, para tomar un camino, Señor, de gracia y misericordia. Reconozco, Padre, que he fallado, reconozco que he pecado, reconozco, Señor, que no había reverencia en mi corazón delante de ti, que no había temor, Dios, delante de ti, mas ahora entiendo que tú eres Dios. Y como dijo Job, yo entiendo que tú eres Dios y que yo soy polvo, que yo soy ceniza delante de ti. Así, Padre, así me postro, así me humillo delante de ti, reconociendo, Señor, que no soy más que un mensajero de tu palabra, pero que tu palabra es la que da vida, que tu palabra es la que
la que transforma, la que cambia el corazón, la que trae esperanza. Por eso, Dios, me humillo delante de ti. Me humillo, Dios, delante de ti, porque no soy digno de levantar mi rostro delante de ti, Rey de reyes y Señor de señores. Me humillo delante de ti porque no hay nadie como tu Dios. Me humillo delante de ti porque reconozco que he pecado y que solo tu gracia me sostiene, porque reconozco que todos los días fallo, Dios, pero tu gracia me levanta. Reconozco, Dios, reconozco que tú eres Dios y que, Señor, que tú eres Dios grande y temible, como dijo Isaías, grande y temible, Dios grande y temible. No hay nadie como tú, Dios. No hay nadie como tú dentro ni fuera de la iglesia, Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Dios. Por eso, Dios, nos humillamos como pueblo delante de ti, reconociendo tu grandeza y tu poder. Reconociendo, Dios, que necesitamos más temor de ti en nuestros corazones, Dios. Que necesitamos de tu palabra, porque tu palabra es vida, Dios. Y porque a través de ella, Dios, y de tus mandamientos guía nuestro camino. Lámpara, dijo el salmista, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Dios. En el nombre poderoso de Jesús yo oro por mi vida y oro por la iglesia, Espíritu Santo, para que tú traigas revelación de tu temor reverente, Dios, y que tu mano poderosa en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, tu mano poderosa se mueva a nuestro favor. Señor, que los que se han levantado, Dios, contra tu pueblo, ahora vean el mover de tu mano, ahora, Padre eterno, ahora. Yo clamo a ti y ahora, Dios, ahora tu mano poderosa sea contra ellos, Dios. Yo oro, Espíritu Santo, porque tu palabra dice que si yo me humillo delante de ti, tú oirás mi oración desde los cielos y tú harás, Dios. Yo me humillo y que ahora tu mano de poder comience, Dios, a hacer aquello para lo que fue enviada tu palabra, Dios. Porque tu palabra levanta y destruye, Dios, y en esta hora, Señor, sea para perdición de aquellos que se han levantado contra tu pueblo, Dios, te doy gracias. Bendigo tu nombre y que tu temor venga a nuestro corazón, que tu temor permanezca en nuestro corazón, que tu temor nos haga buscarte de una forma diferente, que tu temor, Padre, esté sobre nosotros durante estos días, Dios, para gloria de tu nombre. Que sea, Señor, como cuando hablaste al pueblo de Israel, ahí, Señor, desde el monte, y el pueblo escuchaba tu voz, dice la palabra, y tuvo temor, el pueblo tuvo temor, porque dijo, Dios es grande. Porque dijo Dios es grande, porque dijo Dios es grande. Que así sea el temor de tu pueblo hoy, Dios. Que reconozca que tú eres Dios grande. Que reconozca que tú eres Dios grande y que tu mano de poder, Dios, comience a hacer algo diferente. Te doy gracias. Lo creo es hecho en fe en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El altar está disponible. Si necesita.